Demon Slayer es una de las obras que más controversia causó en cuanto terminó por su final. Unos lo aclamaron como uno de los mejores finales al estilo Full Metal Alchemist, y otros dijeron que era una completa basura como si fuera la animación de los 7 pecados capitales o Blue Lock. Y es por eso que el día de hoy vamos a analizar 10 cosas que empeorarían o mejorarían, según el fandom, el final de Kimetsu no Yaiba. Así que sin más preámbulo, datos con Kumaru. ¡Comencemos! ¿Que Tanjiro hubiera sido desvivido hubiera mejorado el final de Demon Slayer? Una gran parte del fandom de Demon Slayer realmente considera que Tanjiro debería de haberse quedado completamente tieso al final de este, porque esto le daría un poquito más de seriedad a la obra. Pero yo vengo aquí a recordarles que realmente no necesitamos más desvividos dentro de Kimetsu no Yaiba, ya hay suficientes. Toda la familia Shinasugawa sin contar a Saremi, la familia de Tomioka, la familia de Tengen, los niños huérfanos de Gyomei, prácticamente todos los Ubuyashiki, Kyojuro Rengoku, Shinobu Kanae, Obanai Mitsuri, Tokito, su hermano, sus padres, su madre, incluso los demonios como las lunas superiores. Hay por supuesto la familia de Tanjiro Kamado, que es lo que inició toda esta obra. El hecho de que el protagonista se tenga que sacrificar a ese grado no hace mejor la obra. El que esté dispuesto a hacerlo, sí. Y en este caso Tanjiro estaba dispuesto a hacer todo lo posible por recuperar la humanidad de Nezuko. Y obviamente también tenía su venganza personal contra Muzan y los demonios. Personalmente, si me preguntas, yo no tomo este camino edgy de que todo el mundo tiene que ser desvivido para que sea un gran anime o manga y lo haga interesante. No sé quién les metió eso en la cabeza, pero Demon Slayer se desarrolló de una forma en la que simplemente es perfecto el saber que Tanjiro pudo vivir feliz al final con sus amigos y con su futura pareja Kanao. Porque también hay que recordar que es muy probable que se nos vaya a los 25 años. Yo sigo aferrado con mi teoría de que no, pero puede que sí. Imagínate esto, él realmente sacrificó toda su vida, perdió toda su familia, todos sus seres queridos casi, se quedó con un pequeño puñado de personas que le importaban, y todo eso para solamente poder disfrutarlos máximo una década más aproximadamente. Demon Slayer realmente, aunque a veces a muchos se les olvide por lo coloridos que son los personajes, es una gran tragedia. En resumen, yo no creo que hubiera hecho mejor justamente la historia cerrarla de esa forma, pero tampoco creo que la hubiera hecho completamente peor. Si Gotouge lo hubiera hecho de una manera épica, creo que todos lo hubiéramos aceptado y sí le daríamos sus puntos, sus flores. Pero también hay que aceptar que el final de Demon Slayer es sumamente bueno, cosa que muchos no creen. Que Yoshiro creara demonios en un futuro y se volviera como Muzan para que tuvieran que pelear contra él, los descendientes de Tanjiro, Inosuke y Zenitsu, ¿lo hubiera hecho un mejor final? Pero por supuesto que no. Yo sé que muchos nos quedamos con más ganas de ver parte de la historia de Demon Slayer porque a veces se sentía un poco apresurada. Queríamos disfrutar más de estos personajes y de esta gran historia que había hilado Gotouge. Pero el hecho de que Yoshiro se convirtiera como en un nuevo Muzan, por así decirlo, y regresara a los demonios hubiera sido una traición completa al personaje y a todo lo que pasaron. El pequeño Yoshiro jamás traicionaría los ideales de la señorita Tamayo de esa forma. Sería escupirle a su memoria y sabemos que él jamás en la vida va a hacer eso. Puedo entender que a muchos les podría emocionar justamente esta idea de que los descendientes ahora, pues, en un mundo un poco más moderno, se enfrentaran a demonios. Pero simplemente hay obras que tienen que terminar sin tener una secuela, y creo que Demon Slayer es de esas obras. Los extras que han metido dentro de esta, así como fue el Gaiden, las novelas ligeras, Demon Slayer School Days prácticamente, son cosas que expanden el lore y este universo de Kimetsu, pero no corres el riesgo de traicionar lo que ya está plasmado en la historia, cosa que a muchas obras les ha pasado así como en un principio a Boruto. Así que no creo que una historia de los descendientes hubiera sido mejor, sobre todo traicionando los ideales y escupiéndole al esfuerzo de los que pudieron derrotar a los demonios. Que Inosuke, Zenitsu y Kanao hubieran despertado la marca de cazador, ¿hubiera mejorado el final de Demon Slayer? Por supuesto que no. Muchas personas realmente querían que ellos despertaran su marca de cazador para que fueran súper fuertes y así poder aportar más en la batalla final contra Muzan, pero se les olvida el hecho de que esta prácticamente hubiera hecho que ellos se fueran de una manera prematura al otro mundo. ¿De verdad les caen bien los personajes o por qué todo el mundo quería que quedaran desvividos a los 25 años? Siendo totalmente honestos, que ellos despertaran la marca sí hubiera sido una gran ayuda, pero la parte más triste y desgarradora sería que dejarías a Nezuko totalmente sola y casi toda la cofradía se sacrificó por ella entonces. Digo, sabemos que también fue para acabar con los demonios, pero ustedes me entienden. Esto es un shonen, no un seinen. E incluso siento que no quedaría bien en un seinen. En la familia que ya habían conformado Kanao, Kanae y Shinobu, junto con las chicas de la mansión mariposa, ya había habido suficiente pérdida. También con la parte de Zenitsu, que realmente nadie lo quería más que su maestro y él también se fue para el otro mundo y quedaba él solito. Y ni hablar de Inosuke, que prácticamente creció solo pensando que nunca había tenido una madre siquiera. Y ya que la recuerda hace todo más trágico. Un power-up no vale la vida de estos personajes, creo yo. Déjame tú qué opinas acá abajo en los comentarios. Pero eso sí, si hubieran despertado la marca hubieran estado rotísimos.
Que la maldición de la marca se hubiera quitado después de vencer a Muzan hubiera mejorado el final de Demon Slayer. A ver, aquí vámonos por puntos. Muchos piensan que realmente la marca de cazador es una maldición que te quita la vida a los 25 años. Algo como lo que pasaba con los Tsubuyashiki. Y muchos realmente siguen pensando que el hecho de haber derrotado a Muzan ya hacía que la marca de cazador pues simplemente no tuviera estos efectos en los cazadores que la despertaron y que sobrevivieron. Pero no es así, la marca de cazador prácticamente es cambiar tu vitalidad por fuerza. No es un castigo de los dioses como le pasó a los Tsubuyashiki que se pudo quitar en cuanto Muzan fue derrotado. Entonces personalmente creo que quitarla le quitaría un gran peso argumental a la obra, porque a pesar de que ellos no lo hubieran sabido, el hecho de que estuvieran completamente dispuestos a sacrificar sus años de vida por un bien mayor lo hace más épico e increíble. A pesar de que sigue habiendo muchísima tragedia en Kimetsu no Yaiba, los Hashira se vieron demasiado heroicos, todo porque estaban dispuestos a despertar estas marcas y así dar su vida por terminada máximo a los 25, todo por poder cumplir con su deber. Y como Gyomei lo dijo, ellos no temían quedar desvividos a esa edad, porque como cazador el mañana no está prometido y no puedes tener una resolución tan débil como para el no considerar en acabar con los demonios si el costo era tu vida o la marca. O sea que se rifaron en resumen. Estaban dispuestos a todo, dentro de su moralidad y sacrificio, obviamente. Que Muzan hubiera logrado escapar mejoraría el final de Demon Slayer para poder hacer una secuela. Increíblemente muchos pensaban que esto hubiera sido grandioso para Kimetsu no Yaiba. El hecho de que Muzan hubiera ganado y hubiera logrado escapar para que así en un futuro pues simplemente pudiéramos ver a Zenitsu, Inosuke, Kanao, Tanjiro adultos buscándolo y enfrentándose a él. Pero después de toda la tensión y el sacrificio que vivimos siento que simplemente hubiera sido un total desperdicio. Ya no tienes más que sumarle a Muzan. Es un demonio sumamente herido por todo lo que le hizo Yorichi y ahora todo lo que le hicieron los Hashira, Shinobu, la señorita Tamayo. Puede que en un futuro hubiera tenido más odio si lograba escapar. Pero como Banai lo dijo, no es un samurái, no es alguien que tenga honor, solamente busca sobrevivir. Entonces si hubiera escapado hubiera hecho todo demasiado tedioso, simplemente la misma historia repitiéndose una y otra vez. No hubiera mejorado para nada el final de Kimetsu no Yaiba, yo creo que simplemente hubiera echado a perder la obra. Tú déjame qué opinas acá abajo. Que Akaza se uniera a la batalla final contra Muzan después de romper su control ¿hubiera mejorado el final de Demon Slayer? Este es un punto muy interesante porque muchos creen que Akaza no rompió el control de Muzan y muchos creen que sí. Personalmente yo creo que él sí rompió justamente el control de Muzan, pero en ese momento es cuando él se desvive. Se saca del server porque recuerda a su amada, a su maestro, a todos sus seres queridos y se da cuenta de que traicionó esos ideales. Pero ¿qué tal si en lugar de esto hubiera ayudado así como Nezuko o Tamayo o incluso Yushiro contra Muzan? Fíjate que principalmente por cómo se desarrolla la historia, esto no me causaría demasiado conflicto, pero siento que no fluiría como todos creen. Tal vez de las pocas personas que lo hubieran entendido desde un inicio serían Tanjiro, pero los demás cazadores y Hashira principalmente tendrían demasiadas dudas. Estás hablando de la tercera luna superior que acabó con Rengoku, que lleva años eliminando cazadores y de repente ahora es bueno justamente para poder ayudarnos y acabar con el rey de los demonios. Siento que hubiera plantado más que nada dudas dentro de los Hashira, lo cual hubiera entorpecido todo realmente. Hubieran desconfiado demasiado y eso hubiera hecho que la historia avanzara de una manera más lenta. Y siendo totalmente honestos, tal vez incluso la presencia de Akaza hubiera sido peor. Todo porque Muzan, al sentirse traicionado, tal vez se enfocaría justamente en absorberlo a él y después continuar con la batalla con los pilares. Entonces todo hubiera sido una pérdida de tiempo. Tal vez se hubiera visto muy padre ver a este demonio pelear junto con los pilares, pero siento que sería una gran contradicción dentro de la historia y de cómo se escribió esto. Que solamente Tanjiro hubiera peleado contra Muzan al final de Demon Slayer hubiera mejorado el cierre de la obra. Siendo totalmente honestos, la única forma en la que esto creo que hubiera podido funcionar sería si viéramos a Tanjiro pelear completamente solo contra Muzan, pero muy al estilo de cuando hizo la respiración solar contra Sohakuten, con esa sombra, por así decirlo, de Yorichi y de su padre Tanjiro Kamado. Una conexión esotérica con sus antepasados y con el fundador de la respiración solar. Esta idea no me desagrada tanto, pero me encanta el hecho de que haya terminado como terminó. Que los Hashira sí hayan peleado, que hayan dado todo, que hayan sacrificado sus vidas para poder darle fin a esta amenaza. Y aunque el que Tanjiro hubiera sido quien acabara con Muzan al final del día, siento que esta aproximación sí sería para que Tanjiro se sacrificara al final. Si vas a hacer que Tanjiro se rife completamente solo el tiro final, creo que su cuerpo sí ya no sería capaz de soportar todo lo que pasó. A pesar de que se había superado los pilares, si lo pones de esta forma, realmente estaría exigiéndose todavía aún más. Y aquí sí me hubiera gustado verlo desvivido, no por el hecho de que diga, quiero que sufra, sino por el hecho de que siento que sería lo más lógico. Los pilares fuera de combate, el Kamaboko Squad sin poder hacer nada, los Kakushi y todo el apoyo simplemente sorprendidos de ver a Tanjiro dándolo todo. Y tal vez al final, cuando logra vencer a Muzan, Tanjiro cae y se desvanece. No creo que el hecho de que Tanjiro se enfrentara solamente a Muzan hubiera sido un final horrible, pero creo que hubiera creado muchas contradicciones en ese momento. Mínimo cuando peleó junto con los Hashira se nos muestra que sí, por el haber perfeccionado la respiración solar es que llegó a un nivel en el que pudo superar a los Hashira, pero no pudo mantener eso por mucho tiempo porque se nos muestra que realmente el cuerpo no estaba acostumbrado. Era demasiada presión.
Que nos mostraran la vida e historia de los Hashira después de haber acabado con Muzan hubiera mejorado el final de Demon Slayer. Esto personalmente sí me hubiera encantado, porque a pesar de que tenemos pequeñas partes como de un epílogo en donde sabemos qué pasa con estos, nunca se nos cuenta nada a más profundidad, solamente sabemos que vivieron buenas vidas, algunos cortas porque se tuvieron que ir a los 25 años, y tal vez solitarias también considerando que a Sanemi no le gustaba mucho rodearse de gente. Pero personalmente me hubiera encantado un epílogo muy al estilo My Hero Academia, donde te contaran la historia de cada uno de ellos, incluso de a pares, así como Tengen Uzui y sus esposas junto con Tomioka, que se volvieron buenos amigos, el Kamaboko Squad completamente, a pesar de que de ellos sí nos contó un poquito, Sanemi totalmente solo, y lo que pasó con los Rengoku y los demás en general. Sí me hubiera gustado mucho que nos dieran ese poquito extra, no hubiera arruinado para nada la obra. Que Tanjiro se hubiera enfrentado a Kokushibo hubiera mejorado completamente el final de Demon Slayer. A pesar de que sabemos que esto es parte del castillo infinito y no realmente del control amanecer, entonces no sería el final, yo creo que hubiera sido épico. Pero tendrías que acomodar muchísimas otras cosas de la historia, pero ese fanservice de poder ver a Tanjiro utilizando la respiración solar frente a Kokushibo, quien era el más envidioso de Yorichi, simplemente hubiera reventado todo. Creo que hubiera sido una de las mejores peleas animadas dentro de la historia del anime. Podríamos haber cambiado el lugar de Tokito con el de Tanjiro. De así a fuerzas hubiera sobrevivido Tanjiro, pero tal vez hubiera hecho que Sanemi y Genya se fueran al otro mundo. ¿Quién sabe? Pero la verdad es que sí pagaría por ver la cara de la primera luna superior al darse cuenta de que la respiración de su hermano sigue viva y que la suya se va a extinguir justo cuando está perdiendo. También hay que considerar todo el daño que tendría Tanjiro seguramente después de esa batalla. Hubiera sido mucho más que con Akasa y tal vez no se hubiera podido rifar tanto contra Muzan. Entonces harías completamente un desmadre del canon. Pero ese fanservice nadie nos lo hubiera quitado. Que Muzan hubiese capturado a Nezuko y lo hubieran tenido que rescatar, ¿hubiese mejorado el final de Demon Slayer? Esta es una de las mayores matas que he escuchado por parte del fandom. Por supuesto que no hubiera mejorado nada, empeoraría toda la historia y la congruencia dentro de esta. A pesar de que sabemos que Muzan es alguien sumamente orgulloso y que no le gustan los humanos, pero tampoco le gustan los demonios, todo lo que él quería era cumplir con su capricho. Quería dominar el sol. Y si tenía a Nezuko frente a él, obviamente no le iba a capturar y le va a mantener ahí, arriesgándose a que la encontraran eventualmente, aunque podría haber sido imposible. Si Muzan capturaba a Nezuko, en ese momento la consumía. No había más. Por eso hay veces donde nos hemos aventado teorías en donde si Nezuko se unía a la batalla hubiera puesto demasiada atención en esta, porque todos tendrían que protegerla de Muzan inmediatamente. Eso es más viable que el hecho de que digas, oye, ¿qué tal si Muzan la capturaba? No. Tal vez hubiera sido interesante que la capturara muy al inicio de Demon Slayer, antes de saber que esta justamente podía acoplarse al sol. Eso podría haber sido algo interesante narrativamente, pero como conocemos la historia, el hecho de que él la capturara, ya que ella logra dominar el sol, no tendría sentido y sería una porquería. Y familia anime, eso ha sido todo por el día de hoy en 10 cosas que empeorarían, tal vez mejorarían, el final de Demon Slayer. Personalmente pienso que simplemente el final de Kimetsu no Yaiba sí es una obra maestra por cómo se hiló todo. ¿Me quedé con ganas de más? Por supuesto que sí, pero esto es porque realmente nos gustó mucho la obra, no es porque sea mala. Mejor que terminara de una buena forma a que se siguiera así como le pasó a The Walking Dead, que simplemente ya no acababa. Así que aprovecho para darles las gracias y recordarles que los lunes y los miércoles tenemos videos a la 1 de la tarde, y además de esto también los invito al directo el miércoles a las 10 de la noche, hora centro de México. Sumando lo que ya acabo de decir, viernes de sayonara 1 de la tarde, a esa hora se sube el podcast para que lo disfruten. Justo de ahí viene este letrero. Muchísimas gracias por consumir siempre este contenido y recuerden suscribirse, comentar, compartir, darle like, activar esa campanita y hacer todo lo que se hace en esta bella plataforma. Les mando un abrazote y ay, por poco me cago porque pensé que no estaba grabando nada. Pero como dije, les mando un abrazote y nos vemos en el próximo video. Kumaru fuera. Hasta pronto.